RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Con Enrique Valderrama y junto a Daniel Hermosa. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Daniel, estimado Fernando, encantado de estar en este espacio, a sus órdenes. No, siempre un gusto tenerte, bienvenido. Enrique, venimos acá en La Voz del Pueblo Empresario siempre tratando de llevar o hacer un análisis de lo que sucede en la coyuntura política, porque querramos o no, lo que hacen los políticos afecta el desarrollo de la empresa privada del micro, pequeño, mediano y gran empresario peruano, que van siempre de la mano. Entonces, queríamos tener contigo que nos des un análisis de cómo se ve la situación. ¿Cuál crees que es la perspectiva? Han habido cambios radicales con las denuncias que ya desgraciadamente se vuelven parte de todos los días. Cada vez cierra más el círculo del presidente y además ahora la aparición de un nuevo personaje en esta obra de teatro, tragicómica en realidad, como Antauro Humala. ¿Cómo ves tú la situación del Perú hacia adelante? Bueno, hay muchísimo que comentar, son muchos elementos. En principio, celebrar el empuje del pueblo empresario, del pueblo peruano, de los emprendedores, porque para bien o para mal, el fenómeno de la informalidad y el emprendedurismo peruano ha logrado marcar un poco siquiera de distancia de algo que tú señalas correctamente. La política impacta en la economía, una mala política genera sin duda malas circunstancias económicas. Y la mala política que hemos tenido en el Perú ya viene de hace algunos años, agravada sin duda con Castillo, pero afortunadamente este fenómeno, el del pueblo productor, que yo le denomino, ha logrado que de alguna u otra manera estas malas decisiones políticas no impacten en el grado que aparentemente podrían haber impactado. Recuerda, por ejemplo, el tema de la pandemia y el encierro que propició el señor Vizcarra, que prácticamente buscó aniquilar a la economía grande, pequeña, popular. Tremendo, ¿no? Por un lado eso, celebrar que afortunadamente tenemos un pueblo trabajador, emprendedor, productor, que de una u otra manera sostiene al país a pesar de las malas decisiones políticas. En segundo término, señalar que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, de una u otra manera, están de espaldas a los grandes espacios de producción nacional. No hay una agenda social legislativa ni decisiones del Ejecutivo del presidente Castillo a favor, por ejemplo, de los microempresarios, a favor, por ejemplo, de los productores agrícolas, y me temo que esta convocatoria de hace unos días, ustedes seguramente han visto, de los productores mineros, de los pequeños mineros en búsqueda de formalización que ha reunido Castillo en Palacio de Gobierno, yo creo que va a terminar en nada, como terminó en nada, y ustedes recordarán seguramente la ley que articuló Ollanta Humala, que había recibido, ojo, oro de parte de los mineros informales, de formalización, que terminó solamente formalizando 7 pequeñas empresas mineras. Por lo tanto, el panorama, estimado Fernando, es bastante desolador desde el punto de vista de que el Ejecutivo no gobierna, está totalmente sumergido en el descrédito que le dan las denuncias que tiene cada vez más evidentes y más potentes. Se ha sabido hace unas horas por la prensa nacional que Jennifer Paredes incluso tenía sellos de autoridades en su casa, le han encontrado. O sea, prácticamente pues una evidencia absolutamente brutal de que operaba una red criminal que aparentemente tenía como pivot central a la primera dama, que esperemos que la justicia y los tiempos judiciales la alcancen ya próximamente, antes que Castillo de repente le meta alguna embajada. Y por último, en el tema de Antauro, me parece que lo principal y lo fundamental es decir, desde el punto de vista político, que yo no creo que un hombre que haya pasado 17 años en prisión vaya a salir a apoyar un cadáver político como Castillo. Yo creo que si algunos del gobierno creen que van a tener en Antauro una primera fila de defensa popular en las calles, están totalmente equivocados. Va a salir a incendiar al gobierno también. Y lo malo, en todo caso, para lo que nos interesa en este esquema de programa, es que con Antauro regresa el cuestionamiento absurdo e irracional al esquema del capítulo económico de la Constitución del 93, que podríamos decir que podría tener algunos ajustes,
pero evidentemente pues Antauro tiene una mirada estatalista absolutamente desfasada que llevaría al país sin duda a la ruina económica. Bueno, a ver, yo quería un poco llevar la conversación, Enrique, a un tema que ya hemos venido tocando recurrentemente en el programa, que no solamente el Congreso y no solamente el Ejecutivo son actores importantes en la política, también lo son los partidos políticos. Y ahí encontramos una especie de, yo diría, una desconexión, más que una desconexión, ya una indiferencia total de muchos partidos políticos, por no decir la totalidad, con relación al tema del problema social. Yo recuerdo en mis años mozos, ¿no?, los partidos políticos pronunciándose por el tema del arroz, por el tema del transporte, por el tema de la subida del gas, los pasajes universitarios, las jornadas, digamos, de los universitarios, protestando, pues, ¿no?, por el alza de los pasajes. Hoy día vemos una indiferencia, más allá que unos tiktokeros ahí revolucionarios salen a hablar, realmente los partidos políticos han dejado de lado esa función. Y lamentablemente eso ha traído como consecuencia que sean los gremios empresariales, cada uno con su matiz, que se encarguen del pronunciamiento y de la propuesta, ¿cierto? Yo creo que ahí hay un problema grave y la pregunta básicamente va, ¿este es un tema de normas o es un tema interno, ¿no? ¿Y cómo llegar a solucionarlo? Porque Castillo es producto de esa crisis justamente. Este señor llega, ¿no?, y hace días, creo que un par de días, el mismo Cerrón decía, no pensé que fuera tan mal presidente, ¿no?, cuando lo puso como candidato. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, cualquiera puede ser presidente de la República cuando encontramos partidos totalmente desconectados, desarticulados, con membresía, con propietarios, con auspiciadores, cada quien compra su cupo. Realmente hay una crisis que también no debemos olvidar que es responsabilidad de los partidos. ¿Qué fórmula, Enrique, podemos, porque eso impacta en todo el país? Bueno, como es de público conocimiento, la respuesta que voy a dar es en calidad de parte, no lo puedo mirar como un tercer observador. Yo soy aprista, soy miembro de la Comisión Nacional Política del APRA también, y estamos en una lucha, pero antes de eso quería referirme a la primera parte más institucional. ¿Y esto a qué me refiero? A los partidos políticos que están apostados en el Parlamento, que tienen representación el día de hoy y la posibilidad concreta de legislar, que no tiene, por ejemplo, el APRA, que no tiene el PPC, que no tienen otras fuerzas que estamos fuera del Congreso. Me parece increíble la falta de norte y la falta de liderazgo, ya no hablando de Perú Libre o la facción de izquierda radical, sino de los que no son ellos, que son la amplia mayoría, de coordinar lamentablemente cuestiones tan mínimas y tan básicas, por ejemplo, como una postulación unitaria a la mesa directiva del Parlamento, y tenemos estas cuestiones de Camones, Esdras, la muy respetable fiscal Echaíz, pero dando un espectáculo tremendo y terrible de división para, evidentemente, el tema de la mesa directiva. Imagínense para otros asuntos que no son tan importantes, la atomización y la división es tremenda. Quiero mencionar que, lamentablemente, un partido con tradición, con historia, con credenciales democráticas como Acción Popular, se ha incinerado, sinceramente, y ha demostrado una inconsistencia muy grande. Recuerden ustedes que los niños, la guardería original, la guardería primaria, básicamente eran todos de Acción Popular. Y esto es tremendo, ¿no? Es un maltrato absoluto alegado de Belaunde y una falta de liderazgo interno también, que ni siquiera se sabe quiénes son las autoridades ahora. Lescano, luego de ser el padre de estas criaturas, ahora prácticamente presenta su renuncia. Ellos han tenido ojo, pero que estos comentarios un poco duros no afecten el ánimo de mi buen amigo Fernando, pero la verdad que la situación es bien complicada. Ellos han tenido la alcaldía metropolitana y han tenido 14 o 13 distritos en Lima. Después del 4 de octubre no van a tener absolutamente nada. Y evidentemente hoy día he tenido un artículo en Expreso donde hablo de el matrimonio prácticamente de Acuña con Castillo para graficar lo que Alianza para el Progreso significa de alguna manera para el país. Y desde aquí repito un poco lo que he planteado ahí, hay que impulsar, sobre todo en el norte del Perú, un voto de castigo hacia Alianza para el Progreso porque están blindando de manera desvergonzada a Castillo. Hay que hacer responsable de esto no solamente al señor Cerrón,
quien irresponsablemente pues ahora declara que no pensaba que Castillo iba a ser tan mal presidente. O sea, puso cualquier hijo de vecino que pasaba por la calle de candidato a la presidencia. No solamente hay que responsabilizar al señor Cerrón, al señor Castillo, también tiene que cargar con estas culpas a Acuña, que lo ha blindado en todo este año sistemáticamente, a Castillo, que de una u otra manera es su creación y defendido por el caso de la tesis. Los demás grupos prácticamente no merecen mención. Podemos es una suerte de APP en miniatura, también bajo el esquema universitario, etcétera, que la SUNEDU extrañamente ha licenciado, ¿no? Vamos a hablarlo sinceramente. Se habla de que la SUNEDU está orientada a mejorar la calidad educativa universitaria. Sin embargo, la principal fábrica de tesis prácticamente truchas ha sido APP en los últimos años y nadie, César Vallejo, y nadie ha dicho absolutamente nada de ese tema. Lo demás, lamentablemente, son buenas intenciones. Avanza País tiene elementos interesantes, pero sin una consistencia ideológica ni experiencia política. El fujimorismo, lamentablemente, adolece de un liderazgo en el Congreso. O sea, tú no puedes encontrar hoy día el referente del fujimorismo en el Parlamento. Uno, dos, no encuentras. Todos están prácticamente en una posición de horizontalidad, pero hacia abajo. Por lo tanto, es muy complicado lo que puede pasar a partir de los partidos que están en el Congreso. Y un último comentario sobre eso. Es increíble cómo han permitido que se vayan a este esquema de elecciones regionales con Salas Arenas de presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, Avanza País está en el Congreso. Su candidato a la alcaldía de Lima, inhabilitado por Quítame esta paja, el señor Molina. Podemos con candidatos inhabilitados como Andrés Tello de Lima Provincias, también igual por lo mismo. El fujimorismo con candidatos tachados también. Es decir, ellos han permitido participar con estas reglas de juego y sobre todo con Salas Arenas de presidente y les ha tachado candidatos en todo el país. O sea, eso sin duda pues ha sido un grave error. Y en segundo término, creo que lo que toca, no solamente a esos partidos, que yo veo difícil que lo hagan, sino a aquellos que tienen una tradición política mayor, como el PPC, ojalá que Acción Popular retome el camino, como el APRA, por ejemplo, de construir, junto con alguno de estos gremios, con alguno de los gremios que han aparecido en los últimos años tomando protagonismo político, una agenda social nacional. Creo que eso es lo importante ahora, porque imagínense que mañana, y esto hay que destacar, la labor de la fiscal de la Nación avanza y Castillo finalmente huye, se asila, renuncia o finalmente es vacado porque las pruebas son inmensas. La crisis política, señores, del país no se va a agotar porque Castillo deja el poder. Todavía tenemos que ver cuál va a ser la transición que va a venir. Si la señora Boluarte va a ser capaz de llevar una transición un año para convocar elecciones, como dice el señor Sagasti, yo la verdad que ahí creo que las cosas no están tan claras, ¿no? Definitivamente, Enrique, definitivamente ha hecho una lectura muy clara de lo que sucede con los partidos políticos, por más de que mis familiares hayan pertenecido a Acción Popular, yo nunca he militado en ningún partido político, dejo la constancia, no tiene nada de malo, es simplemente que no ha sido mi elección. Pero dices algo importante y retomo lo que tú llamas los sectores productivos, el pueblo productivo, el pueblo empresario, el pueblo trabajador, el pueblo en base a los sindicatos y a los gremios que los representan, junto a los partidos políticos. ¿Cómo crees tú que se debe dar esa transición? Porque el principal problema es que se va Castillo y ¿qué? Tú lo acabas de decir. ¿Qué tenemos que hacer? La sociedad civil real, como la definían desde Gramsci hasta Marx, las verdaderas personas que constituimos el aparato productivo del país, ¿cómo podemos llegar a liderar un país, a un cambio general? Porque estamos a todos los niveles hartos de los gobernantes de los últimos 30, 40, 50 años que tienen normalmente al pueblo como una escalera por la cual llegan al poder y de ahí se olvidan de él. ¿Cuáles son los cambios que se deben dar? ¿Tú crees en la unidad general o en la coordinación general? Yo considero que tenemos que ir a un esquema de pacto social nacional, no en términos constitucionales, es decir, no con una nueva constitución, sinceramente aquí, y a pesar de que evidentemente para mi formación ideológica, conceptual, histórica, la Constitución del 79 forma parte de un elemento importante, sobre todo saliendo de un proceso dictatorial, como fue en el año 1978-69. Es importante, pero el mundo evolucionó, las circunstancias cambiaron. La Constitución del 93 sin duda es producto de un golpe de Estado, es cierto, pero permitió también un crecimiento económico importante y el segundo gobierno
del APRA, que hizo crecer el país en promedio 7.5% en los 5 años. Fue con esta constitución, se redujo la pobreza, hay que hacer algunos ajustes, como digo, pero no es lo principal. Quien diga que el principal problema del Perú es la constitución está mintiendo, es la ejecución justamente. Hace poco salió un informe en una canal de televisión de señal abierta, donde hablaba de las obras paralizadas, de la ejecución presupuestal. Ahí hay que atacar. Y a tu pregunta, creo importante señalar que los partidos políticos que están en el Parlamento y los que no lo estamos, tenemos que, ante esta crisis que va a solucionarse en las próximas semanas o meses definitivamente, propiciar una suerte de pacto social, de pacto de punto fijo, como ocurrió en Venezuela, por ejemplo, pero alrededor de ejes temáticos, no tanto institucionales. Evidentemente el tema del agro atraviesa por una gran crisis. ¿Qué 4 o 5 medidas vamos a tomar, 3 o 4 medidas para apoyar concretamente el agro? ¿Qué medidas concretas vamos a decidir todos en consenso apoyar para la formalización en serio del emprendimiento peruano, para la formalización en serio del apoyo a la pequeña minería? Hay determinados sectores para el asunto, por ejemplo, del transporte menor, para las peticiones que hace, por ejemplo, la base social del magisterio que apoyó a Castillo y hoy día lo ha declarado prácticamente persona no grata y pide su renuncia. Necesitamos un acuerdo nacional, pero de orden social, no solamente institucional. 10, 15 medidas que puedan ayudar en este momento de crisis económica, además de característica internacional, también hay que decirlo, no todo es culpa de Castillo, aunque Castillo lo agrava todo, ¿no? Pero evidentemente tenemos un mal clima internacional frente al cual no hay un liderazgo nacional desde el gobierno ni desde el Parlamento para afrontar estos temas. Se viene definitivamente un esquema social complicado que puede derivar en grandes protestas por el asunto agrícola, por ejemplo, el asunto minero, y por lo tanto creo que si Castillo termina cayendo, todos tenemos la obligación de propiciar un gran acuerdo nacional que priorice, sin duda, las demandas sociales urgentes de los gremios de microempresas, de los gremios empresariales mineros, de los gremios agrícolas, fundamentalmente la pesca artesanal, entre otros, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo y más que esperar a que Castillo salga o se vaya, yo creo que hay que empezar desde ya, ¿no? Y hay que empezar a trabajar juntos los partidos tradicionales, con o sin inscripción, los partidos combi que existen ahora, pero si hay personas que quieren trabajar por el país, desde acá siempre hemos hecho un llamado y Enrique, contigo siempre ha habido, por más de no compartir la afiliación política, compartimos las ideas de desarrollo y sobre eso tenemos que construir y es la razón por la cual tenemos este programa para poder darle voz al pueblo empresario, como lo hicimos nosotros, pueblo productor, porque en cada familia de este país hay un trabajador que es dependiente y hay un trabajador independiente. Por lo menos esa es la estadística y es la realidad. Y la realidad de todas estas personas es que estamos hartos, pero con quejarse no se va a cambiar nada. Se tiene que empezar un consenso, se tiene que empezar a trabajar en un cambio, como dices tú, 10, 15 ideas puntuales que ayuden al desarrollo de los nuevos sindicatos de trabajadores, de los nuevos gremios empresariales que respeten y trabajen en conjunto para el bien del pueblo, porque al final no hay peruano que no quiera la prosperidad de su familia, la prosperidad de sus hijos. Entonces, si todos... Falta mucho diálogo. Sí, exacto. Si todos queremos eso, la prosperidad de nuestra familia, de nuestros hijos, ya tenemos un punto en común. De ahí podemos arrancar a construir y por eso, Enrique, la invitación y más adelante también seguiremos conversando para llegar a estos acuerdos y servir acá a través de este programa como un nexo entre los distintos sectores que quieren construir un nuevo Perú, que realmente quieren un cambio de cómo se vienen haciendo las cosas. Como dices tú, no necesariamente un cambio de constitución, eso no arregla nada. Hay que cambiar la manera en que nosotras, las personas, hacemos las cosas para que los políticos finalmente terminen cambiando y se abra paso a nuevas generaciones como tú que van llegando y traigan estas ideas frescas que en verdad sí buscan el desarrollo del país. Ha sido un gusto tenerte con nosotros, Enrique, y estaremos en contacto para otros programas y seguir analizando la coyuntura nacional. Muchas gracias, estimado Fernando, muchas gracias, Daniel, encantado de participar, un fuerte abrazo. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario